Magus, ¿me escuchas? Hola Malala, ya ahí te escucho. Súper. Ay, ya. Espérame. Ya voy a compartir la pantalla. Dale. Mm. Si lo ves. Sí, sí la veo. ¿Tú me escuchas mientras la veo? Sí. Sí, Ya. déjame cerrar el WhatsApp aquí porque ya les voy a decir que ya empiecen a entrar, ¿ya? Ujú. Entonces yo te Ya presento, refresco. perdón, Ya tú me presentas. sabes que no se me bajó tu currículum. Ya. Que, o sea, voy a decir ingeniera geógrafa y Ajá. Máster en planificación y gestión ambiental. la Ha universidad. trabajado en agua toda su vida, desde plantas de tratamiento de agua potable Espera, hasta ahora que hace gestión integrada de cuencas hidrográficas. ¿Te parece? Pasando por mecanismos de financiamiento como los fondos de agua. ¿Te suena? toda su carrera en conservación de agua, ¿no es cierto? En manejo y conservación, si quieres, o en gestión y conservación. En ¿Por qué no? gestión y conservación de agua. ¿Y qué más me dijiste? Desde plantas de agua potable y saneamiento Ya, hasta la gestión integrada de cuencas hidrográficas, incluyendo valoración económica de servicios ambientales y mecanismos de financiamiento para la conservación. ¿Te ya. suena suficiente? Sí. Sí, perfecto. Dale. Ya. Ya. Entonces, ahorita no ves mi pantalla, ¿no es cierto? Solo Sí, ves la solo veo agua y cambio climático. Ya, perfecto. Ya. Voy a silenciar hasta que entren todos. Sí. Ya, dale.
Buenas noches a todos y a todas. Por favor, confirmen quiénes pueden escucharnos a través del chat. Quienes no puedan hacerlo, tienen que salir y volver a ingresar con la opción que les indico en el chat. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. En 5 minutos vamos a comenzar. Por favor, confirmen que escuchan a través del chat. Buenas noches, por favor, ya vamos a comenzar. Quienes no escuchen, sigan las instrucciones que están en el chat y por favor confirmen que hayan escuchado todos los demás.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Les damos la bienvenida a Educación en Cambio Climático Ecuador 2020. Soy María Augusta Mateus y pertenezco a Unidos con la Ciencia por el Planeta. Somos un grupo de profesionales de varias disciplinas que nos hemos planteado un sueño, que es acercar la ciencia a la población, con el objetivo de despertar la conciencia por el cuidado de nuestra gran casa común, el planeta Tierra. Es por ello que hemos realizado charlas sobre cambio climático para informar con fuentes de datos científicas lo que está ocurriendo en nuestro entorno, causas, impactos y soluciones al cambio climático. Educación en Cambio Climático Ecuador 2020 está formado por 5 sesiones que son las siguientes. Las 2 primeras ya las tuvimos, que es el cambio climático y la salud humana, el estilo de vida Zero Waste, y la sesión que tenemos el día de hoy, que es el agua y el cambio climático. En febrero 5 tendremos el marco normativo en el Ecuador referente al cambio climático. Y en febrero 12 terminaremos con energías limpias y electromovilidad. Algunos temas importantes para la charla de hoy. Las preguntas vamos a escribirlas en el chat, ya sea de WhatsApp o de Zoom, y serán respondidas al final de la presentación. Tendremos unos regalos que vamos a sortearlos entre las personas que participen. Son unas publicaciones sobre páramos y unos pósters sobre cambio climático. Las personas que asistan a las 5 charlas, resuelvan un set de preguntas y una evaluación, recibirán un certificado de asistencia. Para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes por participar brindando su tiempo y su atención a un tema que nos llama a actuar urgentemente, como es el cambio climático. Ahora les doy paso a nuestra expositora. Ella es Laura Piñeiros, quien es ingeniera geógrafa y máster en gestión ambiental de la Universidad de Chile. Ha trabajado durante toda su carrera en gestión y conservación de agua, desde plantas de agua potable y saneamiento hasta la gestión integrada de cuencas hidrográficas. Incluye valoración económica de servicios ambientales y mecanismos de financiamiento para la conservación. Les dejo entonces con Laura Piñeiros. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Lo primero que yo quiero hacer es agradecer a María Augusta por habernos convocado el día de hoy, por toda la organización de estas charlas, de estos eventos y por tener esa firme convicción de que cada gota de agua cuenta y que cada uno de nuestros esfuerzos puede apoyar y puede aportar en la lucha contra el cambio climático. Cuando la Magus me pidió hacer esta charla, me puso como 3 requisitos. El primero, bueno, hablar del tema de cómo el cambio climático va a afectar a nuestra disponibilidad de agua. El segundo, que se haga con datos científicos o al menos datos comprobables. Y el tercero, que efectivamente acerque la ciencia a las personas. Espero poder cumplir con esos objetivos. Si le das uno más, Magus, por favor. Cuando las personas piensan sobre agua y cambio climático, la primera imagen que se nos viene a nuestra mente es generalmente el retroceso de los glaciares y la idea de que el agua se va a acabar. Siguiente. La pregunta es, ¿se va a acabar el agua? Resulta ser que en algunas partes del mundo el agua efectivamente ya se acabó. En Ciudad del Cabo, la ciudad más grande de Sudáfrica,
A mediados del año 2018, las represas llegaron a un nivel tan bajo que el gobierno tuvo que decir que no habría disponibilidad de agua potable. Las personas iban a tener que hacer filas en 180 puntos de agua de recolección, en 180 puntos de distribución de agua para recoger 25 litros de agua al día. Se tomaron medidas y Ciudad del Cabo, gracias a al mejor manejo que tuvieron sus ciudadanos del agua, está tratando de solventar la situación. Pero de todas maneras, 25 litros de agua al día, ¿son suficientes? Dale una más, Maus. A nosotros nos dicen que tenemos que tomar 2 litros de agua por día. Dale una más. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica en verdad que 100 litros de agua son los necesarios para satisfacer necesidades básicas de una persona, tanto lo que es el agua que debes ingerir como el agua que utilizas para la higiene y la cocción de los alimentos. Dale una más, Magus. Quito, que yo creo que la mayoría de nosotros hoy día estamos ubicados en la ciudad de Quito, utiliza 200 litros de agua por día. Si vemos la barra roja, podemos ver que a Ciudad del Cabo le faltan 75 litros de agua, mientras que Quito consume más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Dale una más, Magus. Si hacemos una comparación, cuando compramos una botella de agua de estas, de cualquier marca, vale más o menos 50 centavos. Eso significa que nosotros tendríamos que comprar 220 botellas para satisfacer nuestro consumo diario. Serían $110 diarios los que tendríamos que pagar por agua, por el agua que Quito está consumiendo. Es importante recalcar que Quito tiene una de las mejores calidades de agua del país. Entonces, el agua que estamos usando para regar las plantas o para lavar el auto o para trapear el jardín, en verdad tiene calidad de consumo humano. Entonces, es un verdadero desperdicio utilizar esta agua para esos fines. Pero esta agua se obtiene fácilmente, ¿no? Es como abrimos el grifo y es súper barato obtener agua. Si le das una más, Magus. No sé si se alcanza a ver. Dale una más, porfa. Magu, siguiente. Vamos a hablar de cuánta agua hay en el planeta Tierra. Se llama el planeta azul porque efectivamente está compuesto 2/3 partes de agua, pero de esta el 97% es agua salada. El agua salada se puede utilizar, pero los procesos que son necesarios para hacerlo son extremadamente cortosos y muy demandantes tecnológicamente. Entonces, no es simple usar el agua salada. Nos queda entonces solamente el 3% de agua dulce en el planeta. Y de este 3%, el 2.1 está ubicado en los glaciares y en las capas polares. Lo que significa que agua dulce disponible como en ríos, lagos y acuíferos es solamente el 0.9%. Dale uno más. Y de ese 0.9%, el 80% está dentro de los acuíferos. Los acuíferos son como grandes lagos subterráneos. Y el 20% que queda, el que está en ríos y lagunas y arroyos, se cree que tiene alguna especie de contaminación, por lo tanto no puede ser consumida directamente sin algún tipo de tratamiento. Entonces, la verdad es que yo les pregunto si esto de obtener 220 litros de agua al día es tan fácil como abrir un grifo de agua. Dale una más, Magus, por favor. Pero vamos a hablar entonces de este 0.9% de agua que hay disponible en el planeta. En la escuela, a nosotros nos enseñaron acerca del ciclo del agua. El agua precipita, es decir, llueve o cae llueve en forma de agua o de nieve. Esa agua escurre a lo largo de una cuenca hidrográfica y luego se evapora, se condensa en las nubes y vuelve a caer. Todo este proceso sucede dentro de un espacio físico que se llama cuenca hidrográfica. Aquí en la imagen tenemos un esquema de una cuenca hidrográfica.
La cuenca hidrográfica es literalmente como una cuenca, como una olla que recoge toda el agua que escurre por un lado de la montaña, de los arroyos más pequeñitos que se van juntando hasta formar un río más grande y ese río llega hasta el mar. Entonces uno debería pensar en los movimientos que tiene el agua, en las influencias que tiene el agua desde la cima de la montaña hasta el mar, desde la cima hasta el mar. Dentro de una cuenca hidrográfica suceden muchísimas actividades humanas y cada una tiene impactos diferentes dentro del agua. Por ejemplo, en la parte superior de la cuenca hidrográfica podemos ver que hay, tal vez, justo ahí, tal vez hay áreas de protección o páramos o pajonales, y más abajo podemos ver que hay áreas de cultivo. Cuando las prácticas de labranza o el uso de pesticidas y fertilizantes no se hace de manera adecuada, estos se escurren hacia el río, modificando la calidad del agua. Y después, por supuesto, en la mitad tenemos una hidroeléctrica que lo que hace es represar el agua, eh, alterando también los flujos de los sedimentos y la cantidad de agua que llega más abajo. Y luego, por supuesto, están las ciudades que consumen el agua y las industrias que contaminan el agua y la devuelven sin tratamiento hacia la cuenca. Y toda esta agua, cuya calidad ha sido alterada, llega hasta el mar. Dale uno más. La cuenca hidrográfica que va desde la cima hasta el mar. Dale uno más, porfa. ¿Se acuerdan de los acuíferos? Bueno, parte del agua se mete hacia el interior de la tierra, se llama percola, y eso forma estas pequeñas lagunas que son conocidas como los acuíferos, que es el agua que nosotros obtenemos a través del bombeo de pozos. A pesar de que los acuíferos tienen el 80% del agua dulce del planeta, en verdad sabemos casi nada de cómo funcionan. No sabemos cómo se recargan, no sabemos cómo se conectan entre ellos, no sabemos qué capacidad tienen de filtración de todos estos químicos y contaminantes que vienen desde la superficie. Y recordemos que tienen nuevamente el 80% del agua dulce del planeta. Dale uno más. Vamos a hacer una especie de resumen. En el páramo están las vaquitas que hacen sus necesidades cerca de un riachuelo y esa agua escurre hasta la ciudad de Quito. Por suerte, como decíamos anteriormente, Quito tiene una de las mejores calidades de agua del planeta en sus plantas de tratamiento de agua potable. Pero la ciudad de Quito usa esta agua y la devuelve sin tratamiento hacia el río Machangara, que finalmente escurre hasta Esmeraldas. Yo les pregunto entonces, ¿cuál es la calidad de agua que recibe Esmeraldas? En donde, por cierto, todos los quiteños pasamos nuestro verano. Dale nomás. Esto se llama interdependencia hídrica. La interdependencia hídrica quiere decir que el agua no es estática, es decir, que fluye a lo largo del ecosistema y en ese trajín cambia en cantidad y en calidad. Por lo tanto, todos los usos que uno haga del agua dentro de la cuenca hidrográfica influyen unos en los otros. Dale. Hablando de Quito y Esmeraldas, yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque no es exactamente el tema de esta charla. Pero el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6, es agua limpia y saneamiento para todos. Eso significa asegurar agua potable de calidad todo el tiempo para todas las personas. Estos son los indicadores para el Ecuador para marzo del año 2019. Las zonas urbanas, como por ejemplo Quito, tienen cubierto casi el 80% de agua segura, mientras que las zonas rurales no llegan ni siquiera al 50%. Depende mucho de la posibilidad de gestión que tienen los municipios y del apoyo que pueden tener para proveer esta agua de calidad o servicios de saneamiento como letrinas o servicios sanitarios que estén conectados al alcantarillado. Yo les pregunto si creen que es posible que para el año 2030, son de aquí a 10 años, nosotros logremos el 100% en todos estos indicadores para todo el Ecuador. Síguele, Maus.
Pero volvamos al tema del agua, de cómo el agua es importante. Yo creo que todos entendemos que el agua es un recurso vital, pero el agua es vital porque está en el nexo entre la salud, por la calidad de agua que podemos tomar nosotros, la producción de alimentos, porque necesitamos agua para poder sembrar y cosechar, y la generación de energía, por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas. Estas tres grandes objetivos o estas tres grandes necesidades son las que se consideran como básicas para el desarrollo sustentable. Y el agua forma parte importante de esto. Dale. Veamos, por ejemplo, cómo funciona la extracción del agua en el Ecuador. Estas cifras son de la FAO para el año 2005, pero la verdad es que no ha cambiado mucho ni en el Ecuador ni en el mundo. Se estima que el 80% del agua que se extrae y se consume se utiliza en la agricultura, es decir, en la producción de alimentos. Y Quito, solamente la ciudad de Quito desperdicia 100 toneladas de comida diarias. Me recuerda mucho a la charla de la semana pasada de Zero Waste. Desperdiciamos, según la FAO, 1/3 de toda la comida que producimos. Dale, Magus. ¿Ustedes recuerdan que el agua disponible en el planeta es solamente el 0.3%? Y de ese 0.3% utilizamos el 80% en la producción de alimentos, es decir, la parte amarilla y roja de la barra. Y si de ese 80% desperdiciamos 1/3, es decir, la parte roja de la barra, en verdad estamos desperdiciando 1/4 del agua dulce que está disponible. Y este desperdicio es solamente en la producción de alimentos. Imagínense qué sucede con este otro 20% que está en verde, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la producción de energía, cuánta agua se desperdicia en estos otros procesos. Y tenemos súper poquita agua dulce, entre comillas, fácilmente disponible. Dale. Esto nos lleva a pensar en un concepto que se llama el agua virtual o la huella hídrica. El agua virtual es el agua que se usa, se consume y se contamina para poder obtener un producto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la comida, el agua que utilizamos en la granja para cosechar, para sembrar, para que las cosechas crezcan, los cultivos crezcan. Esos cultivos luego pasan por un tema de procesamiento, no sé, por ejemplo, lavar las papas o empaquetado, etcétera, luego por distribución y luego por consumo. Y en cada una de estas etapas existen flujos de agua virtual. Dale. En cada producto que nosotros consumimos, el 96% del agua es agua que no vemos. El agua que fue necesaria para generar este producto. Dale, Magus. Tal vez es difícil verlo, así es que vamos a ver un ejemplo como con 1 kilo de tomates. Para producir 1 kilo de tomates se necesitan 180 litros de agua. 1 kilo son más o menos unos 7 tomates, entonces digamos que en el refri se te pudren 2. Cuando se te pudren 2 tomates, es decir, 1/3 de la comida que produjimos, estamos desperdiciando 50 litros de agua. Esa es la huella hídrica. Dale. Aquí en el cuadro tenemos otros ejemplos de agua virtual o de huella hídrica. En la discusión que teníamos ayer, por ejemplo, para producir 300 gramos de un filete de res, se necesitan 4.500 litros de agua. Entre el agua que es necesaria para el pasto que come la vaca, el agua que toma la vaca, el agua que se utiliza para lavar los refrigeradores y las máquinas que cortan los filetes, el agua que se necesita para enfriar los refrigeradores, etc. 4.500 litros de agua por un filete de res. O, por ejemplo, una taza de té, en verdad, son 750 litros de agua. Yo, personalmente, me tomo
al menos 3 tazas de té diarios. Eso significa que no sé, mi litro de té diario son en verdad 21.000 litros de agua. Dale, Magus. Y cuando pensamos en productos naturales versus productos procesados, que también me recuerda un poco la charla de la semana pasada, podemos ver cómo hay flujos de agua virtual en los procesos de producción. Por ejemplo, las naranjas para hacer un vaso de jugo de naranja equivalen a 50 litros de agua. Sin embargo, un jugo envasado son 170 litros de agua, más toda la basura que estamos generando en los empaques. Una camiseta para estar a la moda son 2.000 litros de agua. Unos pantalones, 10.000 litros de agua. Dale, Magus. El teléfono celular, en el que probablemente muchos de ustedes están viendo esta presentación, son 23.200 litros de agua. Y nuevamente, vuelvo a hacer una referencia a la charla de Zero Waste, pero pensamos en obsolescencias programadas y en la necesidad de cambiar al último modelo y etcétera, que en verdad no considera todos los temas ambientales que hay atrás de la producción todos los pasivos ambientales que hay atrás de la producción de un bien de consumo masivo. Dale. Yeah. Los dos conceptos que vienen son tal vez un poco difíciles de entender, provienen como estrictamente de la economía y yo voy a tratar de explicarlos a través de un ejemplo. Me gustaría que cierren los ojos y se imaginen que van a ir al cine y van a compartir un balde de canguil con su hermana. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿de quién es cada uno de los granitos del canguil que están dentro del balde? La verdad es que el balde es de todos, pero hay granitos que son de cada uno. Algo parecido pasa con el agua. Un recurso natural, en este caso el agua, es común cuando no tiene un dueño, no es privado, no es de alguien. En la mayoría de los países, el agua se considera un recurso común y es del gobierno el que está a cargo de cuidar el agua. En el caso del gobierno ecuatoriano es la Secretaría Nacional del Agua, CENAGUA. Esto tiene pros y contras. Pros es que en alguna medida se garantiza el acceso al agua como derecho humano para todos. El agua es de todos. Pero tiene contras con el tema de que el cuidado del agua y la distribución del agua depende también del presupuesto y la capacidad de gestión que tenga el gobierno. Pero cuando tenemos el balde de canguil, al menos yo, lo que hago es tratar de comerme la mayor cantidad de granos de canguil antes de que mi hermano se los coma. Y esto es lo que sucede con los recursos comunes. Cada uno intenta usar lo más que puede antes de que otro lo use. Y eso nos lleva a la segunda parte del tema del agua. El agua es rival. Es decir, que cuando yo utilizo agua para producir alimentos, por ejemplo, no lo puedo usar para generar energía, al menos no en exactamente la misma cantidad y la misma calidad. El agua que se usó para cosechar, para producir una manzana, no se puede usar como agua potable, porque ya está contenida dentro de la manzana. Eso significa que yo, por ejemplo, no me puedo comer exactamente el mismo grano de canguil que se comió mi hermano. Y eso nos lleva a pensar que el agua es escasa. Entonces, es necesario planificar cómo vamos a aprovechar el agua en donde sea más importante. Dale una, Magus. Esto se llama el orden de prelación del uso del agua. El Ecuador ha decidido que este orden es agua para consumo humano, agua para riego que garantice la soberanía alimentaria, agua para el caudal ecológico y agua para las actividades productivas. Y
suena bastante lógico decir que como el agua es un derecho humano, lo primero que tenemos que hacer es garantizar su consumo y que luego la soberanía alimentaria también es un derecho humano y aporta al objetivo de desarrollo hambre cero. Entonces tiene harto sentido que este sea el orden y suena súper fácil coger y distribuir el agua. Dale una más, Magus. Pero el agua no se distribuye de manera igual ni en el territorio ni en el tiempo. En la imagen de su izquierda podemos ver el balance hídrico nacional, es decir, aquellas partes del territorio ecuatoriano que tienen mucha agua, pintadas en azul, y aquellas partes del territorio ecuatoriano que tienen poca agua, pintada en los tonos más cafés. Y la parte y en su parte derecha tienen el climograma de Quito, que en épocas anteriores teníamos meses de invierno y meses de verano. Hacía lluvia desde octubre hasta mayo, tal vez, abril, mayo, y luego teníamos una especie de verano en junio y agosto. Y era así como se distribuían las lluvias. Dale. Pero cuando vemos el balance hídrico con más detenimiento, nos damos cuenta de que el 73% del agua disponible se encuentra en la cuenca amazónica, es decir, en la selva, en donde está únicamente el 12% de la población ecuatoriana. Mientras que el 27% del agua está en la cuenca que va hacia el Pacífico, es decir, toda la sierra y toda la costa, en donde se encuentra el 88% de la población ecuatoriana. Entonces tenemos en verdad muy poquita agua para mucha gente, para muchos usos. Y este tema de distribuir el agua no resulta tan sencillo. Y acudimos a soluciones ingenieriles como, por ejemplo, traer agua desde el oriente para abastecer a la ciudad de Quito, que son las conexiones que tenemos en Papayacta. Y eso significa que cada vez el agua es más cara y más escasa y es más difícil obtenerla. Así es que, nuevamente, no es fácil como solamente abrir el grifo del agua. Y de nuevo, tenemos que tener en mente que necesitamos proveer de agua limpia y saneamiento para el 100% de la población y que necesitamos proveer de agua para todas las actividades económicas y productivas del país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando el agua no está distribuida de manera uniforme? Dale. Y pasamos a un concepto que ahora está muy de moda, que se llama la seguridad hídrica. La seguridad hídrica se define como la capacidad que tienen las sociedades de hacer un manejo exitoso e integral de sus recursos y servicios hídricos para cubrir las necesidades de agua en cantidad y calidad. Yo a eso quisiera agregarle que es necesario cubrir las necesidades de todos, incluyendo de los grupos más vulnerables, mujeres, niños, ancianos, etnias, y también de las generaciones futuras. Y se han definido 5 dimensiones de la seguridad hídrica. La primera dimensión tiene que ver con el agua que es necesaria para preservar los ecosistemas y el medio ambiente, lo que se conoce también como caudal ecológico. Básicamente, sin naturaleza no hay agua. Así de simple. Son los bosques los que reciclan el agua, son los glaciares los que se van derritiendo para proveernos de agua, son los páramos los que regulan la circulación del agua. Entonces, si no logramos mantener un mínimo de agua necesaria para el mantenimiento de estos ecosistemas, nos vamos a quedar sin agua completamente. La segunda dimensión tiene que ver con la seguridad hídrica doméstica, que es el agua que es necesaria para los hogares, agua potable y también saneamiento, es decir, los servicios sanitarios. La tercera dimensión de la seguridad hídrica es la económica, que es el agua que necesitamos para la industria y la producción. La siguiente es la urbana, que tiene que ver con el desarrollo de ciudades y pueblos saludables, que es también un objetivo de desarrollo sostenible. Y la última, que pasa generalmente desapercibida, tiene que ver con la resiliencia,
que es la capacidad de las poblaciones de soportar desastres y adaptarse al cambio climático. Y ahí es en donde, después de esta larguísima introducción acerca de cómo se mueve el agua, es que vamos a ir comenzando a hablar de qué es lo que le pasa al agua con el cambio climático. Dale. Vamos a hacer una pausa para hablar una vez más acerca del rol de los ecosistemas. Ya se los dije, el ambiente natural es fuente de agua. Globalmente se estima que el 40% de las precipitaciones de la Tierra tienen que ver con la transpiración de las plantas. Y esto representa la mayor parte de las precipitaciones en algunas regiones. Es por eso que el Amazonas es una área hiperhúmeda, porque las plantas van reciclando el agua. Y el otro ejemplo muy común que tenemos, sobre todo aquí en Quito o en los ecosistemas andinos, son los páramos, que en estas pequeñas formaciones arbustivas o de pajonales van reteniendo el agua como una esponja, como una verdadera esponja, y eso hace que regulen el flujo que se va liberando de a pocos. Los páramos tienen una mayor capacidad de interceptar la lluvia, mayor evapotranspiración, mayor percolación del agua hacia los acuíferos y un mayor flujo que las áreas de cultivos de los pastizales o incluso las plantaciones forestales. En la derecha ustedes pueden ver los servicios de los ecosistemas para el agua. Un ecosistema saludable es capaz de proveer una serie de servicios ambientales relacionados con el agua, como por ejemplo la propia provisión de agua dulce para el consumo o sostener hábitats que son buenos para la pesca, proveer de agua para el crecimiento de plantas medicinales, los cursos de agua que también se utilizan para la navegación, para la generación de energía hidráulica y otros servicios que tienen que ver más bien con la regulación de la calidad y la cantidad de agua que fluye, la cantidad de agua que entra en un acuífero, la cantidad de agua que va por los ríos. Y los servicios de recreación y culturales, ¿cuántos de nosotros hemos ido al lago San Pablo a disfrutar del paisaje mientras estamos almorzando? Dale, vamos. En esto, yo quiero decir que nuestro país es orgullosamente pionero en cuidar los ecosistemas. Existen dos herramientas que aunque podrían estar ligadas, son diferentes, que son los fondos de agua y las áreas de protección hídrica. En el caso de los fondos de agua, son modelos de compensación por servicios ambientales. Esto quiere decir que las ciudades, que normalmente se encuentran en la parte de abajo de la cuenca y son las que utilizan más agua, pagan una cuota hacia los productores de la parte de arriba de la cuenca para que ellos mantengan el uso del suelo o tengan prácticas ambientales que favorezcan el mantenimiento de los servicios hidrológicos. Y así logramos que las personas que usan el agua, que los beneficiarios, sean aquellos que están protegiendo los ecosistemas en la parte alta de la cuenca. Y la otra figura son las áreas de protección hídrica. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua define a las áreas de protección hídrica como espacios que van a estar destinados específicamente al mantenimiento y protección de las fuentes de agua que abastecen a la población más abajo. La primera se creó en el área Cayambi-Coca y la verdad es que creo que vamos como con 15 declaradas y unos proyectos más para que están en camino. Estas áreas de protección hídrica fueron diseñadas o son las primeras que están diseñadas para producir agua, que no se pensaron como una figura de conservación per se, sino una figura para cuidar las fuentes de agua que van a abastecer a los poblados que están más abajo. Dale, Magus. El FONAG, el Fondo de Agua de Quito, realizó un estudio, tiene ya 20 años de funcionamiento, y realizó un estudio en donde encontró que por cada dólar que ellos han invertido en conservar los ecosistemas de páramos como el Antisana, el Cayambe o incluso el Cotopaxi, han recuperado $2.5
en fuentes de agua, en tanto en asegurar la cantidad de agua que reciben las plantas de tratamiento, como en la calidad del agua que reciben esas plantas de tratamiento. Es decir, que se ahorran dinero, por ejemplo, en la cantidad de químicos que tienen que utilizar para potabilizar el agua, porque esta viene con una menor cantidad de sedimentos, ya que los sedimentos se quedan retenidos entre las raíces del páramo o de los árboles que están más abajo en la ceja de montaña. Esto nos indica que tal vez conservar los ecosistemas es una buena inversión. Tiene sentido económico porque te ahorra costos dentro de tus procesos productivos. Dale mouse, por favor. Ahora sí, espero haberlos confundido un montón sobre cómo se mueve y cómo funciona el agua dentro de los sistemas y lo difícil que es distribuir el agua para todos y cómo cada uno de los usos que nosotros hagamos dentro de una cuenca hidrográfica influencia y cambia la calidad de agua disponible para los demás. Esto se complica aún más cuando hablamos de cambio climático. Hay 4 efectos que se han reconocido o que son los más reconocidos acerca de cómo el cambio climático va a afectar al agua. El primero tiene que ver con el cambio en los patrones de precipitación y por ende en los flujos superficiales y subterráneos. Es decir, que van a haber cambios en la cantidad y calidad del agua disponible. El segundo tiene que ver con cambios en la calidad del agua debido a un aumento de la temperatura y por lo tanto reacciones químicas que van a cambiar su composición. El aumento de riesgos a fenómenos climáticos más extremos, cada vez más frecuentes, como sequías, inundaciones y movimientos en masa. Y el aumento del nivel y la temperatura del mar. Dale mouse, por favor. Vamos a hablar de los cambios en los patrones de precipitación. ¿Se acuerdan que habíamos visto el climograma de Quito, en donde, en teoría, en esta ciudad hace sol solamente en junio, julio y agosto? Pues yo quiero saber cuántos de nosotros estábamos compartiendo este meme de ponte el saco, saca el saco, ponte una biela, ponte un traguito, o que el clima de Quito parece cambio bloqueador solar nuevo por paraguas, porque tuvimos unos 4 o 5 días de una radiación solar intensísima y ahora de nuevo volvemos a tener lluvias. Dale, Magus. Aquí se ven, por ejemplo, un estudio que habla de los cambios de precipitación para la provincia de Chimborazo. Como pueden ver en la línea roja, se prevé que cada vez existan menos precipitaciones. Las precipitaciones no son solamente lluvias, sino que también es la caída de nieve. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en el glaciar del Chimborazo, que cada vez está perdiendo mayor y mayor extensión. Si cae menos nieve para mantener el glaciar se va a ir derritiendo. Dale más. Y esto no es únicamente en el Chimborazo o en el Cotopaxi, que fue el primero que vimos cuando iniciamos esta presentación. El Cariguairazo es uno de los casos más extremos que tiene el país, que ha perdido el 92% de su superficie entre el año 68 y el 2008. Y es triste porque además es un área que no está protegida. Entonces, sí, efectivamente, cuando pensamos en agua y cambio climático, también pensamos en el retroceso de los glaciares. Y esto se debe a los cambios en los patrones de precipitación. Dale. Pero hay un tema que es preocupante también en los cambios de los patrones de precipitación, y es que esto va a impactar en los cultivos. ¿Se acuerdan que el agua estaba en el nexo de todo? En la mitad de todas las necesidades básicas, porque necesitamos agua para poder producir comida. En la figura de la izquierda pueden ver cómo se prevé que van a cambiar la producción del rendimiento de la quinoa en un escenario de cambio climático. La quinoa es un producto básico en la alimentación andina, aporta un montón de nutrientes, se considera un superalimento y además tiene ligado un tema de saberes ancestrales importantes. Si continúan los cambios en la disminución de los patrones de precipitación, vamos a perder cultivos de quinoa. Y además pasa que ahora los agricultores no saben cuándo sembrar, porque siembran y llueve mucho y se lavan las semillas, o siembran y no llueve nada y se secan los cultivos.
Entonces, esta falta de predictibilidad hace que nuestra soberanía alimentaria esté en juego. Dale, vamos. Los cambios en la precipitación también significan sequías. Es decir, y las sequías significan un aumento del riesgo de incendios. Yo creo que todos todavía tenemos en las retinas el tema del incendio de Australia con más de 1 billón de animales muertos. Y la verdad es que eso no es tan lejano de nuestra propia realidad. El 17 de enero, hace 10 días, se estaba quemando el Cerro Casitagua y también había muchísimas especies de animales que estaban siendo afectadas por estos incendios. Y en la nota dice, debido a la extrema sequedad de las plantas que están por ahí. Dale, vamos. Y hay otros lugares del mundo en donde no es que llueve un poco, sino que llueve mucho. Y esta también es Australia, una semana después de los incendios, se estaba inundando. Y en Quito nos pasa lo mismo. Hace 7 días, varios túneles o pasos a desnivel estaban bloqueados por la gran acumulación de agua que existe. Y si puedo hacer un paréntesis, eso también tiene que ver con la gestión del agua urbana porque no tenemos colectores suficientes para encauzar las aguas lluvias. Pero ese es otro tema que tiene que ver con esta charla. Dale. Los cambios en las precipitaciones te llevan a un tema que tal vez no es fácil de conectar, pero es el aumento del riesgo de los movimientos en masa. Yo recuerdo que todos recordamos la tremenda piedra que cayó en la Simón Bolívar a inicios de enero de este año. Y si volvemos a recordar que el agua está en la mitad del todo y vemos el caos que se generó en la ciudad de Quito 4 días después cuando estaban tratando de estabilizar los taludes, podemos pensar en la gran cantidad de pérdidas económicas que hubo ese día. Yo, por ejemplo, le pedí permiso a mi jefe para salir antes, porque por la prolongación del cierre debido a los trabajos, yo vivo en el Valle de los Chillos, no iba a llegar a mi casa a tiempo. Eso significan pérdidas económicas para mi empresa. Y el impacto psicológico que tuvo en muchas personas del estrés de haber estado encerrados en un auto más de 2 horas para poder llegar a sus casas o a sus trabajos. El tema de la resiliencia, es decir, de la capacidad de adaptación que tenemos a las sequías, a las inundaciones o al riesgo de movimientos en masa, es parte del concepto de seguridad hídrica y es una forma, como un aspecto del agua que no es tan evidente para todos nosotros. Dale, vamos. Pasamos a otro tipo de efecto que tendrá el cambio climático sobre el agua que tiene que ver con el aumento del nivel del mar. ¿Se han puesto a pensar, si se derriten los casquetes polares, qué pasaría con Galápagos? Las Islas Encantadas probablemente quedarían debajo del agua. Y eso es cierto también para otras ciudades o partes importantes de otras ciudades como Galápagos o Manta o Esmeraldas. Y no es solamente, dale Magus, no es solamente el aumento en el nivel, sino también cómo los cambios en la temperatura y cambian la composición del agua. Patricio en la primera charla les habló de la acidificación del océano. Esto es porque el mar absorbe, entiendo, como las 2/3 partes del carbono que está en la atmósfera. Y con el aumento de la temperatura eso genera ambientes más ácidos que no permiten la calcificación de los huesos de los peces y de los exoesqueletos de los crustáceos o de las conchas. Entonces cada vez hay menos carbonato de calcio en el océano y eso significa impactos muy importantes dentro de la composición y de las cadenas tróficas de la vida marina. Dale. Y esto es válido no solamente para el mar, sino también para los ríos y para los embalses. Mayores precipitaciones, o sea, menores precipitaciones significan que hay menos agua para diluir los contaminantes que van llegando a los ríos. Menores precipitaciones significan que baja el nivel de los lagos y eso significa que hay menos espacio de hábitat. Y encontramos ejemplos de peces que se están muriendo en las orillas de las lagunas y las represas.
mayores temperaturas también significan mayores reacciones químicas, lo que modifica la calidad del hábitat. Y si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una pecera, va a saber lo importante que es mantener la temperatura y el pH para que los pescados sobrevivan. Entonces, estos pequeños cambios de 1 grado de temperatura pueden tener impactos realmente importantes en la forma en la que se mueven las redes tróficas y la alteración del ecosistema. Y otra cosa que es importante de mencionar es acerca del fito y el zooplancton. El fito y el zooplancton son las partículas más pequeñas de comida que existen en el océano. Y por eso también son las más abundantes y se encuentran únicamente en aguas frías. Entonces, en la medida en la que el agua del mar se va calentando, están cada vez menos disponibles. Y siendo la base de la cadena trófica de los peces, va a tener impactos muy importantes, incluso en la desaparición de macrovertebrados como las ballenas, por ejemplo, que se alimentan de estas algas. Dale, Maus. El impacto que el cambio climático va a tener dentro del agua está siendo reconocido en los foros internacionales. El 20 de marzo todos los años se celebra el Día Mundial del Agua y este año está dedicado a el agua y el cambio climático. Los mensajes tienen que ver con el tema de que todos podemos ayudar, todos tenemos algo que hacer con respecto al consumo del agua para poder reducir los impactos del cambio climático. No podemos esperar para tomar estas acciones y vemos cómo el agua puede ayudar a combatir el cambio climático. Dale. Entonces, la tercera parte de esta charla tenía que estar orientada hacia qué podemos hacer nosotros para ayudar en la conservación o en una mejor gestión del agua. Y estoy segura que desde la escuela les vienen diciendo todos estos consejos para ahorrar agua, como cierre el grifo cuando se lava los dientes, o no tome baños de tina, sino más bien una ducha, o utilice la lavadora con carga llena, etc. Pero yo entiendo, dale, que mi audiencia el día de hoy, dale Magus, porfa, tiene que ver más bien con jóvenes profesionales que están comenzando sus carreras, personas que somos ya profesionales, que estamos trabajando en estos temas. Y es importante saber que todos podemos incorporar la gestión del agua o la gestión de los recursos naturales desde nuestra propia profesión. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de techos verdes, que es una estrategia de la arquitectura para poner más verde dentro de las ciudades y para poder absorber el agua que escurre de la lluvia. O los ingenieros, cuando consideran la construcción de represas o embalses o incluso de caminos, podrían considerar también cómo se mueve el agua dentro de esos espacios para no hacer obras de infraestructura que alteren en demasía los ecosistemas. Dale, Magus, por favor. Y así hay muchos ejemplos. Las personas que son abogados pueden, por ejemplo, estudiar derecho ambiental y ayudar a generar regulaciones y políticas que ayuden a la conservación de los ecosistemas. O aquellos que estudian comunicación pueden hacer periodismo ambiental, que es una forma de divulgación muy importante hacia el resto de la comunidad acerca de los problemas del cambio climático o los problemas de la gestión de recursos naturales. Dale, Manos. Las personas que estudian diseño industrial, y me devuelvo a la charla del Zero Waste, podrían hacer el rediseño de los productos de manera que consuman una menor cantidad de agua o una menor cantidad de recursos en general, tanto de la cuna a la tumba, es decir, desde que fueron diseñados y durante todo su ciclo de vida del producto, hasta que estos son finalmente disposed properly, hasta que son finalmente dispuestos ya sea en un relleno sanitario o hacia el reciclaje o hacia la reutilización. Eso lo hace, por ejemplo, también un ingeniero de procesos. Ir repensando en dónde están estos flujos de agua virtual que estamos perdiendo en el día a día. Dale, Maus. Desde la economía se hace economía ambiental.
justamente este ejemplo que yo les daba de que 1 litro de agua embotellada vale 50 centavos, mientras que 1000 litros de agua potable desde la EMAP valen 31 centavos. Entonces, el solo hecho de que esta agua sea tan barata hace que nosotros la desperdiciemos. Y por supuesto están los temas de educación ambiental, en donde yo nuevamente quiero hacer una mención a la María Augusta y el trabajo que ella está haciendo ahora con unirnos a nosotros y unir a las personas comunes con la ciencia para protegernos y para ser más resilientes al cambio climático. Dale. Esto es un concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con gestionar de manera activa los ecosistemas y la naturaleza para proveer servicios que satisfacen a las necesidades humanas. Es una forma distinta de ver la conservación de la naturaleza. Ya no estamos conservando los paisajes, ya sea por su estética o por sus valores culturales, que también son importantes, sino que los estamos conservando porque efectivamente nos proveen servicios como el agua, que son necesarios para nuestra vida y que no vamos a poder obtener si es que estos ecosistemas desaparecen. Hay un punto en el que toda la tecnología y toda la ciencia y todos los avances no van a poder sostenerse porque hay un mínimo vital necesario que no se puede reemplazar con ningún avance tecnológico. Y las soluciones basadas en la naturaleza lo que buscan es aprovechar lo que la naturaleza ya nos da de manera espontánea, natural, por sus propias funciones, para poder satisfacer las necesidades humanas con una menor inversión y a más largo plazo. Dale, Maus. Y bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? La verdad es que, y es parte de los objetivos de estas charlas, es juntar la ciencia con los tomadores de decisiones, con la política. Que las políticas de uso y conservación de los recursos naturales y del agua en particular estén sustentadas en posiciones técnicas y científicas y que podamos llevar acá y que podamos poner en práctica estos conocimientos que estamos adquiriendo y que estamos tratando de cambiar paradigmas y formas de pensamiento y modos de hacer las cosas. En la foto se ve a una persona sembrando un huerto urbano en un parterre al frente de su casa, que es una medida muy común en países desarrollados, que uno pensaría que no necesitan cultivar su comida, sin embargo, aprovechan todos y cada uno de los espacios que tienen para poder hacer más verde su metro cuadrado. Dale, Maus. Y finalmente, yo quisiera terminar con que uno puede creer o no creer en el cambio climático y si es antropogénico o no, pero todo lo que yo te he dicho en la primera parte acerca de la distribución del agua y de que es un recurso que es vital y de que es un recurso que es común y rival, es decir, que es de todos y que sirve para todo eso lo puedes comprobar en tu vida diaria y todo eso ya hace que la gestión del agua sea súper compleja. Entonces, si le aumentamos el cambio climático, bueno, podemos esperar un rato a ver cómo nos va como seres humanos. Dale, manos. En la presentación que creo que va a quedar en el Google Drive, dale. Hay una serie de enlaces y referencias de YouTube, están todas las fuentes de los datos que hemos utilizado que son de acceso libre para generar esta presentación y cualquier tema que tengan, bueno, creo que vamos a dar paso a las preguntas y igual podemos seguir conversando por el chat de Unidos por la Ciencia. Gracias, Magus, y gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado, informado y servido esta charla. Gracias Malala. Creo que nos dejaste muy en claro la importancia del agua y también lo escaso que es, no solo en el Ecuador, aunque a veces decimos que somos muy abundantes en este recurso, sino también en un planeta que nosotros llamamos planeta azul y realmente debemos ser mucho más reales en
en esa agua que realmente podemos utilizar y en ese sentido también ser más cuidadosos con ese recurso. Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor la hacen por el chat. Los dejé muy confundidos. No creo. No pasa que todos ya están con sueño. Yo tengo una pregunta. Esta pregunta es relacionada a un poco qué pasa cuando hay un incendio, que es el último que tuvimos. ¿Qué pasa con el agua de esa zona que bueno, ahora fue un cerro? ¿Qué pasa con el agua? Esa agua que quizás absorbía este sitio, ¿dónde se queda o se pierde? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en teoría no creo que un río se seque por un incendio, un arroyo tal, no, ni siquiera un arroyo, pero los flujos se ven alterados porque también se ve alterada la composición que hay en el suelo, ¿no? O sea, primero es verdad que el agua debería evaporarse debido al calor, pero no creo que se llegue a evaporar todo el caudal. Entonces, sí, se ven alterados los flujos y luego se va a ver alterada la cantidad de agua disponible también porque como la vegetación no va a estar recirculando esa agua, debe tomar un tiempo la resiliencia hasta que ese ecosistema vuelva a la normalidad. Ujú. Ok. Tenemos una pregunta de Fernando Rea. Dice, el mal uso del agua de Quito es por la facilidad y la abundancia. Sin embargo, esta es una arma de doble filo ambientalmente hablando. ¿Sabe si hay alguna política pública en regular este tema en Quito o en el Ecuador? O sea, de hecho, sí, la EMAPS, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, tiene campañas para reducir el consumo del agua potable. El gerente ambiental de la EMAPS suele bromear diciendo que son la única empresa que pide que le compren menos. Eh, entonces, sí, en las escuelas y en los colegios hacen campañas con estos tips que te digo que son como muy comunes de cierre la llave mientras se lava los dientes y etcétera. Eh, para reducir el consumo de agua. Además, existe una tarifa diferenciada. Entonces, si tú consumes entre 0 y 13, me parece, hay un valor metros cúbicos de agua, el metro cúbico de agua vale 31 centavos, pero si tú superas ese valor de consumo de agua, tu metro cúbico de agua va incrementando en valor. Entonces, es una manera de desmotivar el consumo. Ahora que se pueden hacer muchas otras medidas, se pueden hacer. Y yo creo que en la medida en la que consideremos los pasivos ambientales de traer esta agua a la ciudad, las tarifas también deberían ir incrementando, pero eso también son armas de doble filo, porque luego tienes temas de justicia social, ¿no? Como a quién le cobras más cara el agua cuando el agua es un derecho de todos, que tiene que ver con el tema de que el agua es un recurso común. Dale. Y bueno, Fernando también nos pregunta si, ya que está cerca el famoso carnaval, en este tipo de eventos culturales, la huella hídrica se dispara. ¿Hay estudios sobre esto? Que yo conozca, la verdad es que no. Ujú. O sea, Da- no sé. Porque me parece que el Ecuador es de los pocos países que juegan con agua, ¿no? Brasil tiene desfiles, Bolivia tiene desfiles. eh, creo que no sé si somos los únicos que jugamos con agua. Ok. Bueno, David nos pregunta qué fuentes de consulta recomendaría para encontrar información actualizada y confiable. Sería la que tú colocaste en la presentación, ¿correcto, Malala? Sí, yo trabajo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y nosotros tenemos un programa dedicado al agua, que el enlace está en la presentación. Y si no, también para el tema de fondos de aguas, The Nature Conservancy, que es otra ONG internacional, tiene la Alianza de Fondos de Agua.
WWF también hace, World Wildlife Fund también hace campañas de reducción del consumo de agua. De hecho, está esta app que estaba en la presentación, que es una canción que dura 5 minutos para que te duches en 5 minutos. Es muy divertida. Bueno, la EMAPS tiene sus estadísticas, el FONAG tiene sus estadísticas, en general todos los fondos de agua del país tienen sus propias estadísticas. Y en temas de consumo, el censo de población y vivienda que se va a actualizar este año, no, sí, este año va a tener o tiene entre las preguntas información acerca del acceso a agua segura y saneamiento. Perfecto. Bueno, Laura nos manda un comentario que dice, muy buena información, me doy cuenta que no tenía ni idea del impacto que dejo en el planeta. Rosita nos dice, me gustaría saber la posibilidad de uso del agua de desecho. Ya, el agua de desecho o agua gris tiene una cantidad de usos industriales, como por ejemplo el lavado de los autos y de las plataformas, o incluso el riego de los parterres y los parques metropolitanos. Entonces, sí, y es una deuda que está pendiente como en todo el mundo, sanear las aguas que utilizamos para no solo devolverlas con igual o similar calidad al río, sino que también volver a reusar estos recursos. Algunas industrias tienen pequeñas plantas de tratamiento y, como te digo, utilizan estas aguas grises para la limpieza de sus plataformas, la limpieza de sus vehículos, incluso para temas de refrigeración se puede utilizar el agua gris, y para el riego de jardines. Perfecto. Paola pregunta, en cuanto a hacer un huerto urbano, ¿se podría decir que es una inversión en prever el ecosistema, aunque para mantenerlo se gaste agua? Yo creo que, o sea, el agua es necesaria para cultivar la comida. No vamos a poder cultivar nada si no tenemos agua, y es uno de los grandes temas en la distribución de la poquita agua que existe. Entonces, ¿se va a necesitar agua? Sí, se va a necesitar agua. Lo importante es utilizar el agua que sea suficiente, ni más ni menos. Por eso existen técnicas en los cultivos más industriales, como por ejemplo el riego por goteo. Entonces, cuando uno hace un huerto urbano o cuando uno tiene un jardín, lo ideal es tener, sobre todo un jardín, es tener como especies autóctonas de la zona, porque ellas están acostumbradas a la disponibilidad de agua que hay en esta zona. Es como que, por ejemplo, yo tratara de sembrar rosales en el Parque Jerusalén, que es más bien una zona como árida, ¿no? Van a necesitar un montón de riego, sí, porque no son parte de ese ecosistema. Entonces, cuando tú haces un huerto urbano, deberías saber cuáles son los requerimientos de agua de las plantas que estás cultivando, para no darles más de lo que necesitan, de manera que se desperdicie el agua, porque el agua que no van a usar las plantas o que no va a absorber la tierra finalmente se va a escurrir, se va a ir a la platita, al platito de la maceta, y no va a poder ser utilizada, ni menos como para que se te seque el cultivo. Entonces es importante saber cuáles son los requerimientos de cada una de las plantas que estés sembrando. Un dato importante. María Pitacuar nos dice un comentario, si nos ponemos a analizar la cantidad de agua que usamos al día, empezaremos a tomar conciencia de la cantidad de agua que se desperdicia cada día. Lastimosamente, aún hace falta mucho para trabajar en la conciencia ambiental. Y Lorena también nos hace un comentario, yo que me considero ecologista, desconocía muchas cosas que hoy he aprendido. Muchas gracias. Qué importante masificar la difusión de esta información. David y Jocelyn nos hacen preguntas. David nos dice, ¿cuál es su posición en cuanto a las protestas pacíficas para aumentar el accionar de los gobiernos en cuanto a estos temas? Y Jocelyn pregunta, ¿cómo se puede aprovechar el agua lluvia? Ya, a ver, acerca de las protestas pacíficas. Yo siempre tengo esta discusión. Cuando recién comenzaba la carrera,
teníamos un profesor de sociología ambiental que nos hablaba de los extremos del activismo ambiental. Y él nos decía que es como, claro, como una banda. En el primer extremo está esta persona que se amarra a los árboles y se encadena y un poquito, y no sé, y se para al frente del tractor y no deja que pase la petrolera y hace mucha bulla. Tenemos organizaciones internacionales que son representativas de este punto de la escala como Greenpeace. Yo creo que ninguno de nosotros sabría acerca de la caza de las ballenas si no habríamos visto al Rainbow Warrior, a esta embarcación chiquitita, enfrentarse a ese gigante buque ballenero en la mitad del mar. Y eso es necesario. Levantar la bulla es necesario porque llama la atención hacia este problema. Y es lo que la Greta está logrando. Nos guste o no nos guste la Greta, o estemos de acuerdo o no en si hace difusión o pucheros, eso es muy personal de cada uno, pero lo importante es que todos estamos hablando de ella y todos estamos hablando de cambio climático gracias a ella. Como le decía una amiga, ni siquiera Leonardo DiCaprio lo logró. Eso es necesario, pero hay que seguir subiendo en la escalera, ¿no? Y luego vienen estas protestas pacíficas como Fridays for the Future, que me parece que tenemos a una persona dentro del chat, que es necesario, que también son necesarias porque demuestra que existe una presión de la sociedad hacia los gobiernos para tomar acción. Oye tú, si tú no tienes un plan de campaña que tenga que ver con cambio climático, yo no te voy a dar mi voto. Y como yo, hay cientos por detrás. Y eso es lo importante de las marchas masivas, ¿no? De decir, somos muchos los que estamos preocupados por este tema, ponlo en tu agenda de gobierno. Pero hay que seguir subiendo en la escalera y hay que llegar a un punto en donde llegas a una mesa de negociación y comienzas a plantear soluciones técnicas. Bueno, las soluciones técnicas están un poquito antes, ¿no? Que es estudiar el tema, generar datos, proponer soluciones, ver alternativas que sean como científicamente factibles. Y el punto más arriba de la escalera tiene que ver con los tomadores de decisiones. Y estos tomadores de decisiones tienen que hacer las negociaciones necesarias para que estas alternativas técnicas sean posibles. Como, por ejemplo, digamos que una propuesta es no volver a comer carnes rojas, pero la gente que trabaja en salud dice, eso es imposible porque la dieta tiene que tener una cierta cantidad de aminoácidos y entonces el negociador, el tomador de decisiones es el que tiene que encontrar el punto intermedio. Y eso no se logra haciendo bulla, no se logra amarrándote al árbol, se logra ya con un criterio formado, con una capacidad de negociación, de pensamiento, de articulación de necesidades. Entonces, la verdad es que todos en la escalera del activismo ambiental son necesarios. Y hay distintos momentos y distintas profesiones para hacer cada una de estas cosas, ¿no? La segunda sobre el agua lluvia. Hay muchas posibilidades de utilizar el agua lluvia, o sea, si uno puede poner una tinaja en su patio, en su balcón y recoger el agua lluvia y luego con eso puede regar las plantas. De hecho, en algunas sociedades en donde el agua es muy escasa, como por ejemplo Israel, en los kibbutz se cosecha el agua lluvia. Hay otras alternativas de planificación urbana, como por ejemplo hacer pavimentos porosos que permiten que el agua lluvia vuelva a infiltrar hacia el acuífero y en muchos lugares esos acuíferos proveen agua a los pozos de donde se saca el agua potable. Entonces, se llama cosecha de agua lluvia y hay varios usos para ella con tratamientos relativamente simples de hacer. Incluso podrías eventualmente, bueno, si no es lluvia ácida, hervirla y tomarla, ¿no? Dale. Bueno, tenemos una pregunta de Pamela Velastegui que nos dice, ¿se sabe en qué zonas del planeta se encuentran las reservas de los acuíferos? Y Sonia Ordóñez nos hace un comentario, se debe hacer campaña para que no destruyan los humedales que en algunos casos están siendo invadidos para viviendas con indiferencia de las autoridades.
Margarita Costa nos Espera, felicita, espera. dice, excelente charla, resultó interesante saber que si desperdiciamos menos y actualizamos con menor frecuencia el celular, estamos ahorrando agua. Muchas gracias por la información. Si A nos ver, puedes ayudar con la pregunta sobre en qué zonas del planeta se encuentran las reservas de los acuíferos. verás, hay pocos, la ciencia que estudia los acuíferos se llama hidrogeología. Hay relativamente escasos estudios sobre hidrogeología. Lo que sí te puedo decir es que el acuífero del Guaraní, que está compartido en la parte de Paraguay, Uruguay, Argentina, por ahí, es uno de los más grandes del mundo. Y hay varios acuíferos más pequeñitos en distintas partes del planeta. Un ejemplo de un acuífero súper importante es el que tiene que ver con el Medio Oriente, ¿no? Porque es la única fuente de agua y también el control de esa agua ha generado en muchos casos o es parte importante de los conflictos que se dan en esta zona. Entonces, para América Latina, el acuífero más importante es del Guaraní, hay otro en la cuenca amazónica y no estoy segura, pero debe haber otro en la Orinoquía también. Y la otra era... No, esa era la pregunta básicamente. Tengo dos preguntas más. La una es sobre relacionado a los aceites de cocina, que se habla mucho. Dice, los aceites de cocina, nos dice Jennifer, que se debe botar en botellas plásticas, pero aquí en Quito no se sabe la trayectoria que tendrá esa botella. ¿Quién sabe si al final se la bote en los residuos y termina en el mar? Y complementa, ¿qué otras opciones hay para botar esos residuos tóxicos? Si tú sabes. A ver, el tema de la gestión de residuos es un tema importante. Me devuelvo a la charla de Zero Waste de la semana pasada, en donde, bueno, lo principal es no producir residuos, pero si ya vamos a hacerlo, los gobiernos descentralizados, los gobiernos municipales tienen una enorme gestión que hacer al respecto. Desde tener reciclaje, porque hay mucho material que se puede volver a aprovechar, el vidrio, el plástico, el papel, que ahora no se recolecta de manera separada, ni hay plantas que los traten, ni tienen facilidad. En otros países, la basura reciclable se recoge como se recoge la basura normal, o sea, hay días específicos para sacar tus reciclables. Y si no quieres reciclar, hay un impuesto. O sea, entonces hay un montón de cosas que hacer en el tema de gestión de residuos. Más que tu botella de aceite termine en el mar, el problema es que los rellenos sanitarios juntan un montón de cosas y eso genera un percolado o un lixiviado. No sé si les ha pasado que alguna vez levantan la funda de basura y les queda ahí como una agüita asquerosa en el fondo. Y eso es un lixiviado. Y esos lixiviados ingresan a los acuíferos contaminándolos o escurren hacia los ríos contaminándolos. Y los rellenos sanitarios que están técnicamente hechos tienen geomembranas que evitan que estos lixiviados ingresen al ambiente y los recogen de alguna medida, pero de todas maneras es súper difícil de gestionar, ¿no? Entonces, en el tema de gestión de residuos hay un montón de trabajo por hacer. Y la última pregunta, Malala, César Vega nos dice, ¿cómo ves tú la aceptación de tomar medidas para el cuidado del ambiente por parte de la ciudadanía? ¿Y por qué crees que no funciona el tema de generar conciencia en el uso de agua? Yo dije que no funciona generar conciencia en el uso de agua. No dije que no funciona. Dije que es Dije que es una de las cositas chiquititas que podemos hacer. Ay, a ver, yo creo que sí, que cada uno de nosotros cuenta. Yo creo que sí, que cada pequeño cambio que cada uno de nosotros podamos hacer en la suma va a tener un impacto. Lo que traté de decir es que estos son como los típicos consejos que nos vienen dando desde la escuela. Pero nosotros como profesionales, porque a las 10 de la noche mis hijas que están en la escuela ya están dormidas, nosotros como profesionales somos
creo que podemos incorporar o tener impactos más importantes en la gestión del agua y en los recursos hídricos desde nuestro propio campo profesional. Entonces, la intención es decir, se puede hacer medio ambiente, se puede hacer activismo ambiental desde cualquier profesión. Si tú vas a estudiar arquitectura o ingeniería, puedes incorporar techos y paredes verdes en el diseño de tus proyectos. Si tú vas a estudiar derecho, puedes incorporar o puedes estudiar una rama del derecho ambiental o de la economía ambiental o de la educación ambiental. Entonces, esa era la intención, era como salir un poquito del típico consejo de cierra la llave, que sí es importante y sí reduce el consumo y sí en la suma deberíamos generar impacto y es lo que vamos inculcando a los pequeñitos, desde pequeñitos. Mis hijas me dicen, mamá, se está desperdiciando el agua, cierra la llave. A mí. Entonces yo creo que sí funciona. Pero creo que hay que tocar el currículum de otras ciencias que no son estrictamente ambientales. Y que si logramos poner esta dimensión ambiental en todos nuestros quehaceres, el impacto que podemos tener es mayor. Esa fue mi intención. No fue decir que el cuidado del agua no importa, no, para nada. Fue decir que cada uno de nosotros, desde nuestra profesión, podemos tener impactos importantes en el medio ambiente y que deberíamos incorporar esa dimensión ambiental en todas las carreras universitarias. Así como en la católica a todos nosotros nos daban Jesucristo y el hombre de hoy, todas las carreras deberían tener una charla de una materia de sostenibilidad ambiental. ¿Se Listo, entendió? Malala. Sí, muchas gracias. Creo que el mensaje sí es que todos somos necesarios, todas las profesiones, todas las personas, niños y adultos principalmente somos necesarios. Gracias, Malala. Gracias a todos por haber participado de esta charla. No se olviden que la próxima semana, el próximo miércoles a las 9, nos volvemos a encontrar. Hablaremos sobre la normativa que tiene el Ecuador respecto a cambio climático y algunos datos aterrizados de cambio climático para el Ecuador, para que ustedes sepan muchos aspectos que tiene en relación a lo que es nuestro país. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.